asambleísta César Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. La descripción típica del delito de etnocidio propuesta por la Comisión de lo Civil y de lo Penal en el primer artículo enumerado es la copia textual de la definición del delito de genocidio contenido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en la ciudad de Roma en 1998 y ratificado por el Ecuador en el 2001. Para demostrar esta afirmación, solicito, señor presidente, que por secretaría se dé lectura al artículo 6 del Estatuto de Roma. Inmediatamente, señor presidente. Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Literal A. Matanza de miembros del grupo. Literal B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Literal C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y literal E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Hasta ahí el artículo 6, presidente. En consecuencia, señor presidente y señores asambleístas, lo que se propone tipificar como etnocidio ya se encuentra descrito como delito de genocidio en el Estatuto de Roma, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma de 1998. Decimos que es una de las especies del delito de genocidio por la propia descripción efectuada en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Actos ejecutados con la intención de provocar la destrucción total o parcial de un grupo nacional, la destrucción total o parcial de un grupo étnico, la destrucción total o parcial de un grupo racial o la destrucción total o parcial de un grupo religioso. La norma del derecho internacional contenida en el estatuto citado tiene supremacía sobre la norma legal del derecho interno, porque así lo establece el artículo 424 de la Constitución de la República vigente. En consecuencia, si se copia una parte del estatuto y se le atribuye ser el delito de etnocidio, la norma será violatoria del ordenamiento constitucional. Se propone por parte de la Comisión de lo Civil y Penal tomar los elementos constitutivos de genocidio y tipificarlos como etnocidio, sin considerar que este es una categoría de estudio o conocimiento introducido a partir del genocidio como tal y puede comprender una fase o un aspecto del proceso de ejecución del genocidio. Es necesario introducir en la figura delictiva del etnocidio los rasgos o características particulares que lo diferencian o lo convierten en figura autónoma del genocidio. De conservarse el texto original de la Comisión de lo Civil y Penal, se podría producir, primero, un conflicto de normas de diversa jerarquía, la del derecho penal internacional y la del derecho penal interno. Lo que para el Ecuador es etnocidio, para la Corte Penal Internacional es genocidio. Segundo, un conflicto de competencias entre los tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional, cuando un mismo hecho está descrito como dos delitos distintos, etnocidio para el Ecuador, genocidio en el derecho penal internacional. Teniendo la Corte Penal Internacional competencia por principio de legalidad sobre el genocidio, pero no sobre el etnocidio, tal como lo describiría la ley penal ecuatoriana, al respecto es importante verificar lo que señala el artículo 22 del Estatuto de Roma. Tercero, yo diría que el término etnocidio no está legalmente definido. El Estatuto de Roma se refiere solo al genocidio, por lo que para su interpretación
se debe acudir al sentido natural y obvio de dicho término que tiene en el idioma español, sin que dicho vocablo se encuentre incluido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. El etnocidio podríamos definirlo como un proceso esencialmente de aculturación impuesta por el Estado o una población más poderosa en contra de otro, en busca de la finalidad mesurable de destruirla total o parcialmente. El artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República establece el principio de la proporcionalidad de los delitos y de las penas en el ordenamiento jurídico. En el caso del articulado propuesto por la Comisión, se sanciona con una misma pena única de reclusión especial de 16 a 25 años a todas las conductas, sin distinción de ninguna naturaleza, lo cual es violatorio al referido principio, por lo que debe ajustarse la valoración jurídico-penal de las conductas amenazadas con la pena, con base en los bienes jurídicos que pretende proteger la norma, en una escala de infravaloración que privilegie la vida. Por ejemplo, no puede tener la misma pena causar una matanza